Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En este viernes 24 de julio, la Iglesia en el Evangelio nos invita a considerar más a profundidad, con más detalle, la parábola del sembrador, de aquel hombre que va echando la semilla, primero va cayendo en el camino, que va sembrando con generosidad y parte de la semilla cae en terreno pedregoso, parte cae en terreno lleno de hierbas y finalmente en buen terreno. Jesús toma parte a sus discípulos y con calma les explica a ellos específicamente que tendrían la misión muy concreta de llevar el Evangelio a tantos lugares, esta parábola que es importantísima para la vida cristiana, para entender la dinámica del reino de Dios. La semilla es la gracia que se nos da a través de la palabra de Dios, la palabra con mayúscula que es Cristo, pero también la palabra escrita y la palabra que transmite la Iglesia en la tradición. La palabra que es un don de Dios, una gracia que se nos da sin haberlo nosotros merecido, pero que se nos da teniendo en cuenta nuestra condición de personas libres, que han de recibir también los dones de Dios, queriendo recibirlos, con libertad, sabiendo lo que son y queriéndolos por lo que son, ¿no? Con nuestro entendimiento y nuestra voluntad, y también, ¿por qué no?, con nuestros afectos. Amar la palabra de Dios, amar el reino. Dios nos da con generosidad y gratuidad la semilla del reino y nosotros la recibimos o no la recibimos, por un lado, y si la recibimos con condiciones concretas de cada uno, con disposiciones más o menos adecuadas para que aquella semilla pueda fructificar. Y eso es lo que el Señor quiere ir enseñando. Hay semilla, por ejemplo, que cae en el camino, y sabemos cómo son los caminos de terracería bien andados, duros, en los cuales el agua casi ni entra cuando llueve, sino que se resbala y se va. Y lo mismo cuando cae, por ejemplo, una semilla, queda a la merced de los pájaros, que llegan rápidamente y se la comen. ¿Por qué? Porque no tiene ni dónde entrar la semilla, ni dónde arraigar. Queda a merced de los pájaros, como queda la palabra de Dios a merced del diablo cuando nosotros la escuchamos con indiferencia, por ejemplo. Cuando, hablando concretamente de la palabra proclamada, del Evangelio, que tantas veces entra por un oído y sale por el otro, tantos mensajes que nos da la Iglesia, por ejemplo a través del Papa, y que nos entran por un oído y nos salen por el otro, tantas letras escritas por nuestros obispos, por la conferencia episcopal, que no encuentran tantas veces más que oídos sordos. Y eso entre nosotros, que presumimos de ser católicos y presumimos de querer amar a Dios y a la Iglesia. La palabra que cae en un corazón duro, endurecido, pues no tiene manera de germinar, no tiene manera de enraizar, no tiene manera mucho menos de crecer y dar fruto. Esa es la palabra que cae en el camino. Una prueba, por ejemplo, la última vez que fuimos a misa y escuchamos proclamar la palabra, podríamos hacer un ejercicio de memoria y recordar lo que se dijo, lo que se leyó. Quizá no. Bueno, ahí hay una buena señal. Tantos años de catequesis que hemos recibido, tantos años de formación y que poco nos queda. Quizá nuestra
mente, nuestro corazón está endurecido como el camino donde cae la semilla. Y luego dice el Señor que hay semilla que cae en terreno pedregoso. Y explica, significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces. Apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra y sucumbe. Interesante también. Aquellos que hemos recibido la palabra con alegría, ¿no? Nos entusiasmamos, por ejemplo, al entrar en un grupo parroquial, al participar de algunos medios de formación, al acudir a un retiro, ¿no? De estos que nos removieron el alma, el corazón, y que, sin embargo, se quedó en eso, un poco llamarada de petate. Oímos la palabra de Dios, la aceptamos con ilusión, con alegría, pero nos faltó constancia. Pasó el retiro, pasó la convivencia, pasó ese encuentro con el Señor, pero no hicimos nada por mantener viva la llama del amor de Dios en nuestros corazones. Quizá dejamos de ir a misa el domingo, ahora no por la pandemia, ¿no? Pero quizá dejamos de hacer nuestra lectura espiritual, quizá dejamos de escuchar al Papa, de seguirnos formando, ¿no? Tantas personas que con alegría iban a la catequesis infantil y después por culpa de sus papás que ya no los volvieron a llevar a los niños o porque ellos pues ya no tuvieron tiempo y de haber estado ilusionados y contentos cerca de Dios fueron inconstantes, dejaron de formarse. Qué importante es esto. No nos podemos quedar con la formación que recibimos cuando teníamos 7 años, 8 años. No, tenemos que seguir creciendo y tenemos que seguir amando a Dios a través de la oración constante de todos los días. Ahora sí voy a rezar el rosario, la meditación personal, y sin embargo, pues la dejamos. Tantas personas que sufren así. ¿Y qué pasa? Pues que no echamos raíces y apenas viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, de ser cristianos, y sucumbimos, como explica nuestro Señor. Aquellos que, no, sí, yo iba a esos medios de formación, pero no, ya no voy, no, la realidad es otra. Oye, tú que eres católico, no, yo ya, y nos da vergüenza manifestar que somos lo que somos, cristianos, etcétera. Nos hemos dejado de formar y por lo tanto no tenemos palabras para explicar nuestra fe, no tenemos los conceptos adecuados a la edad de quien y la cultura de a quien vamos a atender, etcétera, ¿no? Y sucumbimos, ¿no? O tantos otros, ¿no? Que habiendo estado ilusionados sufren una tribulación tremenda, un descalabro económico, un problema de salud, un problema familiar en las relaciones interpersonales, etcétera, y renegamos de Dios. Qué vergüenza. Pero así pasa frecuentemente. Yo que ya me quería convertir, yo que fui a este retiro, yo que acudía a los medios de formación todas las semanas, yo que tales cosas, tengo que sufrir esto. Dios no existe o Dios no me quiere, ¿no? Ante las tribulaciones. Por eso hay que ensayar todos los días con las contradicciones que aparecen sin buscarlas. Cada día ensayar, ¿verdad? Oye, ¿cómo vivo esta tribulación, este problema con espíritu cristiano? ¿Qué haría nuestro Señor? ¿Cómo ofrecer esto unido a la cruz de Jesús? ¿Cómo esto que me duele me puede enriquecer también espiritualmente? Hacerme mejor persona, mejor cristiano. Y luego está la semilla que cae entre las hierbas, entre los espinos. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. Aquí hay dos tipos de hierbas malas o de espinos, como dice el Señor: las preocupaciones de la vida y la seducción. Las preocupaciones sofocan a las semillas apenas germinadas porque nos olvidamos de poner nuestro corazón y nuestras necesidades
en las manos amorosas y providentes de nuestro Padre Dios. Tengo una preocupación y lo que tengo que hacer en primer lugar es ponerlo en manos de Dios. Señor, no sé cómo voy a resolver esto, pero lo pongo en tus manos. Por favor, envía tu Espíritu que me inspire una solución. Envía tu Espíritu que me dé la fuerza para poder afrontar este peligro que se me está presentando o se me va a presentar, las preocupaciones de la vida. No tengo tiempo para la misa. Tanta gente que trabaja los domingos, y es verdad que necesitan trabajar. Ahora hay un problema serio por la pandemia, pero bueno, tanta gente que por trabajar los domingos deja su vida espiritual a un lado, ¿no? En lugar de confiar en Dios Padre Providente, pudiéndolo hacer, claro. Y luego, el otro tipo de espinos son las seducciones de lo placentero. Aquí dice de las riquezas, pero en esas riquezas yo diría de la seducción de cualquier cosa placentera que me aleja del bien, que me aleja de Dios. No se puede servir a dos amos. O se sirve a Dios o se sirve al dinero. Dar a César lo que es de César, ¿no? Pero tantas veces por antojos que nos seducen, dejamos a un lado a Dios. Tantas veces no somos capaces de negarnos ese placer que además es efímero y que al final nos va a llenar de amarguras por amor a Dios, ¿no? Bueno, pues la seducción, el placer que se nos presenta como apetecible, aunque prohibido tantas veces, nos hace tantas veces caer. Eso es lo que representan pues también los espinos. Y aquella semilla que iba creciendo, que quería dar fruto, pues se queda ahogada, envuelta en ese círculo vicioso de la búsqueda sin frenos de lo que se me antoja. Finalmente el Señor dice que lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por 1, otros el 60 y otros el 30, de acuerdo a sus condiciones. Pero dan fruto todos, eso es lo importante. La tierra buena representa a quienes le han pedido a Dios las disposiciones adecuadas para recibir la semilla, y no solo le han pedido a Dios, sino que se han esforzado por que esas condiciones se den, que han quitado las piedras, ¿no? Aquellas cosas que nos han hecho sucumbir en otros lugares, que han renunciado a las seducciones de los antojos, como decíamos, que han abierto ese corazón endurecido para que puedan entrar la gracia de Dios, que saben poner sus preocupaciones en las manos providentes de Dios. Trabajemos por ser campo bueno, campo que reciba la semilla, campo que pueda hacer germinar la semilla y al final florecer y dar fruto. Le pedimos a la Virgen María que nos ayude a hacer examen de conciencia, que nos ayude a detectar esas durezas, esas piedras, esas hierbas que estorban para que podamos dar los frutos que Dios quiere y sabe que podemos dar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.